Bienvenidos a su programa Entre Voces. Hoy abordaremos al escritor Truman Capote. Aquí en su programa Entre Voces estamos transmitiendo desde el Museo de los Conspiradores. Truman Capote nació el 3 de septiembre de 1924 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Estudió en el Trinity School y en St. John Academy de Nueva York. A los 23 años publicó su primera novela, Otras Voces, Otros Ámbitos, en la que relató la búsqueda de la identidad de un joven sureño. Después surgieron, entre otras obras narrativas, Un árbol de noche y otros cuentos. El arpa de hierba, Se oyen las musas, Desayunos en Tiffany's. Su novela más famosa, A Sangre Fría, es una novela documento o novela de no ficción que relata el asesinato sin motivo aparente de los 4 miembros de una familia del Garden City, Kansas. Fue llevada al cine en 1967 por Richard Brooks. El nombre verdadero de Truman Capote era Truman Streckfus Persson. La aportación de Truman Capote a la narrativa contemporánea de Celso José Garza Acuña es un análisis técnico del modelo de la narrativa periodística. Truman Capote está marcado por las contradicciones. Truman Capote, el personaje claro, porque el escritor que recibió los descontentos del personaje heredó una obra que sí, en efecto, decayó cuando la existencia del autor estaba en depresión, pero en conjunto, en balance, es un hito de la narrativa, fundamentalmente en la realidad y en la experiencia personales. Un hito de la narrativa, no de la literatura, no del periodismo. Truman Capote se sirvió de la literatura y del periodismo para construir su narrativa y en el intento entregó una aportación propia a la causa de ambas expresiones. Con la dificultad de llevar las riendas de una vida sin control, empeñado en que las recuperaciones nunca fueron plenas, pese a sí mismo, Truman Capote acertó con su obra precisamente después de un largo periodo en el abismo de las drogas, el alcohol y el mundo sofisticado, en el que se movía entre fiesta y fiesta y viajes. Durante 1979, el año en que acaso fue el más fecundo de su carrera, según su biografía de Gerald Clark, Truman Capote escribió una serie de relatos cortos de lo mejor que se escribiera nunca, que se hizo públicos en el New Yorker, Interview y Esquire. Al inaugurarse la década de los 80, Truman Capote publicó Música para Camaleones como reunión de estos textos, junto con otros relatos como Mojave, escrito originalmente como un capítulo de Plegarias Atendidas. La novela que nunca concluyó, pese a que la anunció después de aparecer el libro A Sangre Fría en 1966. Gerald Clark afirma que Música para Camaleones fue resultado de una suprema y heroica gesta de concentración por parte de Truman Capote, que hizo un último esfuerzo para demostrar que era capaz cuando se ponía su cerebro a trabajar. Una vez conseguido, Truman Capote se rindió a lo que él llamaba mis demonios y en esa entrega olvidó concluir Plegarias Atendidas. Truman Capote tenía ya la certeza que con Música para Camaleones había llevado a cabo la idea que le rondaba en la cabeza desde que un escritor debía tener todos sus colores y capacidades disponibles en la misma paleta para mezclarlos y en casos apropiados para aplicarlos simultáneamente. Así también le contó al periodista Lawrence Grovel, que publicó Conversaciones íntimas con Truman Capote, dice Capote:
Esto es lo que intenté hacer con Música para Camaleones. Ahí utilicé todas las diversas técnicas que conocía en un solo relato, como los retratos de las personas. Empleé todos mis conocimientos sobre la prosa, la confección de guiones, todas las distintas formas que he trabajado, aplicando todas las técnicas simultáneamente. Música para Camaleones es eso, una ambición de Capote y otras implicaciones ocultas entre líneas. Vayamos por partes. El mismo Truman Capote describía su trayectoria a través de 4 ciclos creativos. El primero, los inicios exclusivamente literarios que arrojaron la novela, otras voces, otros ámbitos. El segundo, el tránsito de la ficción a la no ficción. Va desde la novela Desayuno en Tiffany's, en una serie de artículos y reportajes publicados en The New Yorker, que después aparecieron en forma de libros, como el titulado Se oyen las musas, sobre el primer intercambio cultural entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El tercero, la creación de lo que implica una novela real con la factura de A Sangre Fría. Y el cuarto y último ciclo, dentro de la interna proyección de Plegarias Atendidas, como una variante de la novela real, la elaboración de relatos de ficción y de no ficción basados estrictamente en documentación y en experiencias personales. Las historias de Música para Camaleones están ubicadas en el cuarto y último ciclo creativo de Truman Capote. Son historias narradas desde la perspectiva del método, en un procedimiento que el periodista Richard Kaspersky también empleó en su libro El Shah o la desmesura del poder, en el que reconstruye la caída de Reza Pahlavi al trono iraní. Capote relata a partir del modo en que consigue la información, la entrevista a los personajes tal cual transcrita en su totalidad, con algunas acotaciones narrativas, descriptivas e indicativas. Si consideramos que Truman Capote también privilegia el presentismo, el aquí y ahora de los sucesos, mediante la precisión temporal explícita, el registro aparece como propio de una obra dramatúrgica o de un guión cinematográfico. Vemos, por ejemplo, el final del texto, Un día de trabajo. Truman Capote acompañó a una trabajadora doméstica durante una jornada laboral que concluyeron en el interior de un templo. Arrodillados, escribe Capote: Dios santo, dame tu gracia, por favor, Señor. Ayuda al señor Trash a dejar de beber y a no perder su trabajo. Por favor, Señor, no dejes que la señorita Shaw sea un ratón de biblioteca y una solterona. Debería traer a sus hijos a este mundo. Y, Señor, te ruego que recuerdes a mis hijos y a mi hija y a mis nietos y a todos y a cada uno. Y te ruego que no permitas que la familia del señor Smith se lo envíe a un hogar de jubilados. Él no quiere llorar todo el tiempo. Las técnicas narrativas de Truman Capote. Truman Capote es ante todo la realidad. Cualquier anécdota es motivo para poner en marcha la maquinaria técnica de la narración. Cuando se le presentó el tema apropiado, Truman Capote intentó que él llamaba el arte verdadero, que no era solo escribir bien, como lo explicó en el prólogo de las Música para Camaleones, sino someterse a las diabólicas complejidades de construir párrafos, la puntuación, el empleo de diálogos, por no mencionar el plan general del conjunto. Incluso A Sangre Fría surgió. Capote lo confesó a Grovel en la siguiente manera: y en cuanto a elección del tema, fue la idea de escribir acerca de un crimen horrendo lo que le llevó a trabajar en Sangre Fría.
No escogí el tema porque me interesara mucho, fue porque quería escribir lo que yo denominaba la novela real, un libro que se leyera exactamente igual que una novela, sino que cada palabra de él fuese rigurosamente cierta. La idea metódica forma al servicio del fondo funciona en Capote a la inversa. Si se narra para obtener algo, Truman Capote narra exclusivamente para conseguir precisamente ese arte verdadero. El fondo, la realidad, está al servicio de su forma. Capote busca o encuentra o le llegue en cualquier manera los acontecimientos en función del registro que pretende poner en marcha. En Música para Camaleones, esos acontecimientos son anécdotas basadas en experiencias personales, incluso anécdotas de introspección propias al ámbito privado o de un diario, como lo puede significar el relato Deslumbramiento. Si el periodismo tiene como materia prima los hechos de interés colectivo, y eso le importa poco o nada a Truman Capote, si el periodismo tiene un compromiso, una acción política como instrumento de solidaridad con la realidad y con los hombres mismos, Truman Capote lo olvida en función de su propia misión, que es la estética del texto. La solidaridad de Truman Capote es en todo caso consigo mismo, con su ambición de narrador transgresor a fin de introducir lo real en la novela o la novela en lo real, decía Capote. No se trata de realidad o imaginación, es una cuestión de escultura narrativa. De eso se trata la realidad. Es cuestión de aprender a dominar la narrativa, de modo que se desenvuelva más deprisa y al mismo tiempo con mayor profundidad. Técnicamente sé moverme igual de bien en las dos direcciones. Capote no dejó nunca de plantearse cuestiones tan básicas como la estructura y el orden. Su biógrafo Clark dice que podía pasar horas analizando un solo párrafo, como un tallista de diamantes pensando en cómo transformar una piedra en bruto en una joya resplandeciente. Capote es técnica, un artista, un escultor de la narrativa que poco le importa que la forma se cargue al fondo. No es el caso a Sangre Fría, pero las historias de Música para Camaleones resultan limitadas, superficiales. En este contexto, este análisis interesado en encontrar las lecciones para el periodismo puede resultar injusto en cuanto a que Capote advirtió que nunca pretendió ejercer el periodismo ni someterse a las exigencias de esta profesión. De hecho, cuando acudía a los acontecimientos de interés para escribir, ni una sola vez verían a Capote tomando notas. Dice su biógrafo Clark cuando explica la manera en que nuestro narrador realizó el trabajo de campo para Sangre Fría. Truman tenía la teoría de ver un blog, pero aún un magnetófono inhibía la espontaneidad. La gente se mostraría tal cual era, afirmaba. En la novela Ataúdes tallados a mano, Truman Capote está situado al centro de la reproducción total de los diálogos, reales o imaginarios, desde la conversación, desde las respuestas de sus interlocutores o personajes, desde los recuerdos presentados a manera de flashback y una serie de breves acontecimientos, acotaciones narrativas. Como parte de los materiales hechos como variantes de la novela real fundamentados en la realidad y experiencias personales, Truman Capote mezcló ficción y realidad en Ataúdes tallados a mano, transgredió propiedades, alejó el relato del periodismo y lo insertó en el ámbito literario.
Truman Capote no se apegó a la verdad, a lo que exclusivamente ocurre, lo inventa, pero ha sido capaz de hacerlo creer como si fuera cierto, porque alimentó la ficción con datos de la realidad, de su propia experiencia personal. Esta situación para algunos estudiosos de la obra de Truman Capote condiciona de forma definitiva su obra de no ficción hasta el punto de hacer inexistente como tal. Antítesis a Sangre Fría en términos formales y morales, ataúdes tallados a mano en sí temáticamente, una prolongación de la experiencia de la obra cumbre de Truman Capote incluso. Truman Capote empleó el mismo procedimiento a sangre fría para inaugurar ataúdes tallados a mano. En ambos casos, los primeros párrafos son precisos en descripciones geográficas de los escenarios, de los respectivos sucesos y el tono. El registro resulta telegráfico como una crónica informativa. Truman venía sosteniendo que el relato no imaginario podía ser tan ingenioso y original como la pura ficción. En su opinión, la razón que fuese considerado por lo común como un género menor estriba en que casi siempre lo escribían periodistas poco preparados para explorarlo. Solo un escritor que domine completamente las técnicas narrativas puede elevarlo a la categoría de arte. El periodismo, añadía, se mueve siempre en un plano horizontal al contar una historia, mientras que la narrativa, la buena narrativa, se mueve verticalmente, profundizando en el personaje y en los acontecimientos, al tratar un hecho real con técnicas narrativas que un periodista puede realizar a menos que aprenda a escribir una buena narrativa. Es posible elaborar este tipo de síntesis. Por lo general, los buenos narradores habían desdeñado el reportaje y la mayoría de los reporteros no habían aprendido a escribir una buena narrativa. No se había llegado a tal síntesis ni tampoco advertido el potencial de los relatos ceñidos a los hechos. Era como mármol aguardando al escultor, como la paleta aguardando al pintor. Mármol aguardando al escultor, hermosa imagen. Truman Capote correspondió a ella y consiguió resultados genuinos que establecieron precedentes. Sin embargo, se nos advierte que la obra de Truman Capote es auténtica, pero no inaugura un nuevo género. Como conclusiones a nuestro análisis es que Truman Capote es un personaje contradictorio, pero un autor constante en la producción de materiales narrativos, mestizos, híbridos entre ficción y no ficción, entre la aplicación simultánea de géneros y recursos, fomentados en la realidad y en experiencias personales. Creí que Dios le entrega a uno un don y también un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse, afirmaba. La insatisfacción restruyó al personaje, pero alimentó al escritor, porque en la insatisfacción funcionó como tensión necesaria y hasta deseable para conseguir en cada relato o reportaje lo que buscaba y cómo pretendía contarlo. Audiencia, nos despedimos. Este fue nuestro acercamiento literario. Nos encontramos en el Museo de los Conspiradores. Yo soy Cheli y este es su programa Entre Voces. Hasta pronto.